el negocio del fútbol. Che, me voy a suscribir a este, me cae bien el loco este. Y no sé, capaz tienen algo bueno. Un mundial, 48 equipos y la muralla de 1.604 millones. Las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026 superan a las otras 38 combinadas. Mientras que las plantillas de Inglaterra, Francia y España están por encima de los 1.000 millones de euros, otras como Arabia Saudita, Australia 1.000 millones de euros, tremendo eso, ¿no? y Uzbekistán ni siquiera llegan a los 100 millones. Desde Sudáfrica 2010 que los finalistas siempre se ubicaron en el top 10 de este ranking. Aunque al mismo tiempo ustedes podrían citarnos a Marruecos en 2022 que, estando en el puesto número 17 a nivel económico, venció a España y Portugal. Es fútbol, viejo, es fútbol. Entonces, ¿cuál es la posición de cada equipo en la próxima cita mundialista? Y más importante aún, ¿qué tan relevante son estos datos para predecir lo que Amigo, ¿no es medio parecido a Kvaratskhelia? Es parecido a Kvaratskhelia este tipo, ¿eh? sucederá durante el torneo? Para responderlo, dadas la enorme cantidad de participantes, dividámoslos en 4 grupos. Aquellos que no alcanzan los 100 millones de euros, los que superan esa barrera pero no llegan a los 400, los que se mueven entre 400 y 1.000 millones y los 3 gigantes por encima de dicha cifra. Más de 1.000 millones de euros mueven 3 selecciones. Dicho esto, empecemos con el bloque más humilde del torneo. La A ver, los más humildes, ¿quiénes serán? selección menos valorizada del certamen es Jordania. por lejos Jordania con apenas 16 millones de euros. Y que siquiera ¿Qué? Con 16 millones de euros es muy poco, ¿eh? Es muy poco para Jordania, que incluso está en el grupo de Argentina. alcance esa cifra tiene una sola explicación: Moussa Tamari. El atacante del Stade Rennais de Francia, cotizado en 6 millones, representa prácticamente la mitad del equipo. Amigo, literalmente es casi la mitad del equipo un solo jugador, ¿eh? En su liga local o en la de Corea del Sur, Malasia, Irak y Qatar, entre otras. Ahora bien, que los jordanos estén en el Mundial tampoco debería sorprendernos. Ya habían dado señales en la Copa Asiática 2023 al lograr el subcampeonato tras eliminar a Corea del Sur en las semifinales. Y es que detrás de su rendimiento hay años trabajando junto a la FIFA. A través de sus programas de desarrollo, la Federación Internacional ya ha destinado más de 6 millones de dólares a mejorar la infraestructura, incrementar la cantera y eventualmente elevar el nivel del deporte en toda Jordania. Que si de crecimiento del fútbol interno estamos hablando, es imposible no mencionar a Arabia Saudita. Arabia Saudita. Che, ¿cómo estaba en Arabia Saudita en 2022? Que nos ganó a nosotros. De valer unos 350 millones en 2023 a superar los 1.000 millones de euros en la actualidad. Eso sí, el equipo nacional está lejos de ver ese aumento. Por más que el 90% de su plantilla se desempeña en la tan revalorizada competencia local, la selección apenas alcanza los 27 millones. No obstante, eso no implica que los saudíes vayan de turistas al evento. En 2022 ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Pese a una diferencia de 620 millones de euros. 620 millones de euros era la diferencia de Argentina con Arabia Saudita en el Mundial 2022 y nos ganaron, boludo. Parecía el Barcelona de Pep Guardiola ese día, Arabia Saudita. Arriba de todo, y para cerrar este grupo, se encuentra Uzbekistán con 63 millones, ¿sabes? Uzbekistán, siendo su primer mundial, ya presenta un equipo más caro que el de Australia, quien, no olvide, Ah, ahí está. Que Uzbekistán ya tiene un equipo más caro que el de Australia, que pasó la fase de grupo y quedó eliminada contra Argentina en 2022. llegó a los octavos de final en Qatar 2022. A nivel valoración del equipo, la razón tiene nombre y apellido. Abdukodir Kusanov, que juega en el City. ¿Cuánto vale este muchacho? A ver. Kusanov, el defensor de Manchester City, está tasado en 35 millones de euros. Ahí está, 35 millones de euros y es medio maqueta, ¿eh? Es medio malo este tipo, ¿eh? Desde 2019, el Estado busca transformar al fútbol en un pilar nacional con metas muy concretas: elevar la participación de la población de 0,14 a 5% para 2030. El arquero del PSG, ¿de qué nacionalidad es? Sofonov. Ruso, ahí está. Pensé que también era de Uzbekistán. Para ello, no solo invirtieron en infraestructura, sino que también financiaron directamente a los clubes con un presupuesto de 2,8 millones de dólares. Para ese tipo de ligas no es nada malo y los resultados ya están a la vista. No solo obtuvieron su boleto del certamen, sino que en los últimos amistosos han estado a la altura de selecciones como Egipto y Uruguay. ¿Será una de las sorpresas del Mundial? Hablando de eso, ahora que nos estamos acercando al evento... No, Uzbekistán para mí no va a ser una sorpresa del Mundial para nada, ¿eh? Tiene un buen defensor, pero después no tiene nada Uzbekistán. De la Copa del Mundo, adentrémonos ahora en el segundo estrato, uno que podríamos llamar la clase media del torneo. A ver, la clase media del torneo, ¿quién estará acá? ¿Quién puede estar acá? Canadá, Paraguay, Colombia para mí está un poco más arriba,
pero para mí puede estar acá tranquilamente, puede estar. Uruguay no supera los 400 millones. De las selecciones entre 100 y 400 millones, los que más valen, los jugadores que más valen en Canadá claramente son dos, Jonathan Davis y Alfonso Davis. En Paraguay, ¿quién? Almirón, y hay uno que juega en la Premier League que no me estoy acordando el nombre. Después, bueno, en México, Edson Álvarez, Santi Jiménez. Hay algunos que otros que rondan un buen valor de mercado. Colombia, claramente, el que más vale el que más plata mueve en Colombia es Luis Díaz, claramente. Después, bueno, tenés a Richard Ríos, tenés a Muñoz de lateral derecho. Estados Unidos, McKennie y Pulisic. No tiene jugadores. Bueno, en la MLS deberá tener alguno que otro, pero no tiene jugadores muy imponentes Estados Unidos, más que Pulisic, obviamente. Uruguay. ¿Quién es el jugador que más mueve plata en Uruguay? Bueno, Valverde, claramente. Araujo. Ecuador, con Piero Hincapié, con Moisés Caicedo, con Kendry Páez. Y bueno, Suecia con dos jugadores te matan, que son Víctor Gyökeres y Alexander Isak. Dos jugadores que valen muchísima plata y que movieron muchísima plata en el mercado anterior. Acumulando 20 de las 48 selecciones. Casualmente también es donde se concentra prácticamente todo el continente americano. Canadá con 129 millones de euros, Paraguay con 135, México con 169, Colombia con 301, Estados Unidos con 357, Uruguay con 362 y Ecuador en lo más alto con 367. 367 millones, de millones. No deja de llamar la atención que Paraguay y México, dos selecciones con tradición en el torneo, hayan estado tan rezagadas del resto. En lo que a los paraguayos respecta, vienen saliendo de un periodo crítico. Luego de aquella memorable participación en 2010 donde casi dejan afuera a la luego campeona España, se perdieron 3 mundiales consecutivos. De hecho, tampoco se esperaba que jugaran en 2026 hasta que llegó Alfaro e inició su renacer. México, por su parte, es un caso ligeramente diferente. Si bien lleva más de 3 décadas sin ausentarse en la máxima cita, su rendimiento dentro del torneo genera cada vez más dudas. En el y quedó afuera del último mundial en fase de grupo, flojo. Como amistoso frente a Portugal, los silbidos de la afición lo dejaron más que claro. Tanto fue así que el mediocampista Javier Aquino declaró: si la afición va a abuchar, mejor que no vayan. Quien sí llega con todas las expectativas es su vecino del norte, Estados Unidos. Tiene la mejor generación de su historia: Pulisic y McKennie en la Serie A, Tillman en la Bundesliga, Robinson y Richards en la Premier League, Pepi en la Eredivisie y Cardoso en la Liga. Solo estos 6 futbolistas acumulan 237 millones de euros, más que todo México. El mismo entrenador, Mauricio Pochettino, dijo: tenemos que creer que podemos ganar el Mundial, porque si no, será complicado. Colombia y Uruguay también llegan con Estados Unidos ganar el Mundial, con grandes figuras, siendo Luis Díaz, Daniel Muñoz, John Lucumí y Richard Ríos las de la selección cafetera y Federico Valverde la de la charrúa. Finalmente, el americano que lidera este grupo es Ecuador gracias a Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, Piero Hincapié. No, tiene muy buenos jugadores. Ener Valencia, claramente. Mirá Galíndez. El héroe Galíndez contra Boca. No nos podemos ir de este grupo de selecciones sin hablar del caso más curioso en cuanto a lo que clasificación respecta: Suecia. Suecia, a ver, ¿qué pasa con Suecia? Pese a que no ganaron un solo partido en los grupos eliminatorios europeos, jugarán la Copa del Mundo. De los 6 partidos de la zona, empataron 2 y perdieron 4. El motivo tiene que ver con que la UEFA reserva una plaza en la repesca para cada ganador de la Nations League. Suecia terminó primera en la Liga C, la tercera en jerarquía, pero gracias a eso clasificaron a dicha instancia, donde finalmente se impusieron y lograron su boleto. Quizás no lo notaron, pero a medida que fuimos avanzando, cada vez mencionamos más jugadores localizados en las mejores ligas del mundo. Aquí nos referimos a la Premier League, la Liga, Serie A, Bundesliga y, por qué no, también la Liga 1 de Francia. Hay una relación clara en la que, a medida que subimos en el ranking, hay una mayor cantidad de futbolistas en esos torneos. En el grupo más humilde, el promedio es de apenas un futbolista por selección en dichas competencias. Solo Haití, Túnez y Australia superan esa cifra. Cuando pasamos a la clase media, en cambio, el promedio de jugadores en el Big Five europeo sube a 10 por selección. Más allá de que las selecciones que mencionamos recién no son los casos, es interesante preguntarse qué sistema puede funcionar mejor: si el de tener una megaestrella rodeada de jugadores promedio o si tener varias figuras distribuidas por el campo. No sé. Para mí, claramente, varias figuras distribuidas por el campo. Un jugador no te va a salvar un partido mundialista. Valverde te puede llegar a salvar un partido, pero son pocos partidos lo que te dan jugar en fase de grupos. Para mí, claramente, lo mejor sería tener varias figuras antes que una figura mundial como es Fede Valverde, capitán del Real Madrid.
Dicho esto, avancemos hacia nuestro tercer estrato, donde ya encontraremos una media de 15 jugadores compitiendo en las mejores ligas de Europa. Está compuesto por dos tipos de selecciones. Por un lado, las sorpresas y por otro, los depreciados. El primero de ellos refiere a equipos que muchos no esperarían encontrar en esta parte del ranking. Aquí nos referimos a Costa de Marfil. Costa de Marfil, mirá vos. Costa de Marfil mueve más plata que Ecuador, por ejemplo, que Uruguay. Con 426 millones de euros, Turquía con Turquía, mirá, Arda Güler. 440, Marruecos con 450. Bueno, Marruecos, lo que pasa con Marruecos es el claro ejemplo de tener varias figuras por todos lados. Brahim Díaz, Bono, Hakimi, Amrabat, Ziyech. Y Noruega cerrando con 504 millones. Aquí también tenemos selecciones que se sostienen gracias a grandes figuras, como es el caso de Turquía con Arda Güler y Kenan Yildiz y Erling Haaland en Noruega. Eso sí, los vikingos tienen otros 15 futbolistas que militan en las mejores ligas, además del gran Bodo Glimt que aporta 4 jugadores. Pasemos ahora al segundo conjunto de países de este grupo, los depreciados. Aquí tenemos a Bélgica, Brasil y Alemania. Los alemanes presentaron una plantilla de casi 900 millones de euros en Qatar 2022 y ahora figuran con 773. Bajó su valor, Bélgica, por su parte, llegó a Rusia 2018 con un equipo de 754 millones de euros y hoy la cifra es de 534. Flojito. Más de 200 millones de diferencias son el reflejo perfecto de una generación dorada que no tuvo recambio. Sin embargo, el caso más llamativo de todos es el de Brasil. ¿Cuánto valía la selección brasilera en 2022? A ver, yo estimo que 900 millones. Era uno de los gigantes, con una plantilla que superaba los 1000. No me acordaba que Brasil superaba los 1.000 millones en 2022. ¿Y ahora cuánto? 500 también. millones. Hoy la cifra se encuentra 360 millones de euros más. No, bajó 360 millones. No, qué locura. Aún así, está más que claro que nadie dudaría de su capacidad para pelear por el campeonato, sobre todo si volvemos al dato que mencionamos al principio, desde Sudáfrica 2010 que todos los finalistas se ubicaron en el top 10, y ciertamente Brasil está en esa lista. Por lo que, sin más preámbulos, vayamos a los que más billetes generan y así poder ver la foto completa. ¿Quiénes falta? ¿España, Argentina? Ah, no, Argentina está acá. Argentina está acá. Bueno, claramente lo que más mueven plata acá son España, Inglaterra y Francia. Ahí está, mirá. Francia será el primero, supongo. Tiene la delantera de Francia, vale muchísima plata. España es quien ocupa la tercera posición con 1.310 millones. 1.310 millones España. A ver el segundo. Francia la segunda por 1.360. 1.360. Ah, mirá, primero Inglaterra, ¿eh? Y quien tiene la plantilla más cara de todas no es otra que Inglaterra. 1.620 millones para Inglaterra. Mamita, qué sobrevalorados, ¿eh? Una verdadera locura. España e Inglaterra tienen el 100% de sus plantillas compitiendo en dichos torneos. Francia queda un escalón detrás por apenas 2 futbolistas, tratándose de N'Golo Kanté y Theo Hernández. Que están jugando en Arabia. No solo tienen la mayoría de sus futbolistas en ligas top, sino que lo hacen específicamente en su torneo nacional. España, por ejemplo, concentra parte importantísima de su valor en el FC Barcelona con Lamine Yamal, Pedri, Fermín López y Pau Cubarsí como principales activos. Apenas el 30% de la plantilla compite fuera del territorio nacional. En Inglaterra, Bellingham, Kane, Rashford y Fikayo Tomori son los únicos que no juegan. Solo 4 jugadores de Inglaterra juegan fuera de la Premier League que van al Mundial. En la Premier League. Francia quizás es la única excepción, teniendo el 76% de sus futbolistas fuera del torneo local. Pasa que Francia mueve muchísima plata. Dembélé, Barcola, Doué, Mbappé. No, Francia mueve muchísima plata. Ekitike sí iba, pero no va. De esta manera completamos un largo recorrido por las 48 selecciones participantes, encontrando diferencias abismales que luego se reflejarán en partidos como Alemania versus Curazao, donde los teutones se presentarán con una plantilla 27 veces más grande que la de los caribeños. O también podríamos mencionar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, donde únicamente Lucho Díaz vale más que todo el equipo. Solo Lucho Díaz vale mucho más que todo el equipo de Uzbekistán, tremendo esto, mirá. Grupo K, el grupo de Benito CDR. Entonces, habiendo hecho este recorrido, la gran pregunta sigue siendo, ¿ese ranking sirve de algo?
¿El equipo humilde está condenado a la eliminación temprana y el título es algo reservado únicamente para los más ricos? La respuesta es, como diría un economista, depende. Por un lado, Qatar 2022 está lleno de ejemplos de partidos que desafían la lógica del dinero. Argentina, luego campeona, arrancó perdiendo frente a Arabia Saudita, un equipo con 600 millones de euros menos. Claro, o sea, para mí, en parte, sí tiene que ver mucho la plantilla, el valor, porque claramente si un jugador vale más que toda una plantilla entera es porque ese jugador claramente está en un mejor nivel. A lo que voy es eso. Obviamente que significa algo que un jugador valga más que toda una plantilla entera. No siempre ese es el caso que tenga que ganar el equipo que solo un jugador vale más que toda una plantilla entera. Como pasó con Argentina en 2022, justamente con Arabia Saudita, que valía 630 millones menos. Pero lo normal era que Argentina vaya y gane ese partido como por 5 goles y terminamos pasando todo lo contrario, terminamos perdiendo. Francia jugaría contra Irak, por ejemplo, que vale muchísimo menos. ¿Qué pasa si Irak le gana a Francia? Puede pasar, claramente. Ya pasó con Argentina el Mundial pasado. Claramente que puede ganar Irak. Lo normal sería que Francia arrase por arriba porque tiene jugadores infinitas veces mejor que Irak. Francia, finalista del torneo, perdió ante Túnez, cuya plantilla estaba cotizada en apenas 62 millones frente a los más de 1.000 millones de los galos. Japón, una de las selecciones con menor presupuesto, repitió la hazaña de Costa Rica, liderando el grupo de la muerte junto a Alemania y España. Esto sugiere que en el Mundial el valor de la selección no garantiza el éxito. Un aspecto a favor para que se den este tipo de historias es la poca cantidad de partidos que tiene el evento. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa y eso es todo lo que hace falta para que una gran potencia quede eliminada. Como dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tras la consagración de Argentina: para ser campeón del mundo hay que ganar 6 partidos. ¿Qué equipo no puede ganar 6 partidos? ¿Ustedes qué creen? ¿Con el nuevo formato, alguno de los equipos de los estratos más bajos tiene posibilidad de llegar a las instancias finales o la brecha económica es demasiado amplia como para que logren hacer todo el camino hasta el final? Grande Kvaratskhelia. Enorme Kvaratskhelia. No, para mí pueden competir, no pueden llegar a instancias finales. Sería muy raro que Jordania llegue a unas semifinales, ¿entendés? Hay una diferencia de millones y millones y millones de dólares entre Jordania y Francia e Inglaterra, perdón, que está primero. Hay una diferencia enorme entre Jordania o cualquier equipo menos de los 50 millones, que hay bastantes, a las mayores potencias como España, Inglaterra, Francia